Entonces, mucho tiempo después, y me voy a poner aquí pero esto lo averigüé probablemente un año después, supe que fue casi una hora lo que me tuvieron para poder estabilizarme. Estuve totalmente sin signos vitales, sin oxígeno, varios minutos, probablemente entre 5 y 7, totalmente sin nada. Pero luego en lo que pudieron regresarme a estabilizarme fue prácticamente una hora porque yo o sea, para ellos es muy diferente si fue una persona de 90 años, la dejan en paz. A mí no me querían dejar en paz, porque Claro. era una mamá, porque era 24 años, era todo un proyecto de vida todavía. Entonces los doctores hicieron la lucha hasta un nivel extremo y luego me enteré que fue cerca de una hora hasta que finalmente me estabilicé. Esa noche recuerdo perfecto que, bueno, pasé una noche donde yo nada más abría los ojos y veía a un doctor que se pasó conmigo. Toda la noche se pasó conmigo el doctor. Ahí no se despegó tratando de estabilizarme. En la mañana Un amor, siguiente, un amor. un amor, Son bueno, escasos esos. pero lo más interesante, Esteban, es que te voy a contar que 37 años después, 36 años después, me acabo de encontrar ese doctor. Tú sabes que Wow. esa es una historia que ojalá que haya tiempo y te la cuento, pero no es casualidad que me lo haya encontrado. Pero lo increíble de esto es que en la mañana me levanto, digo, me despierto, obviamente entubada, muy grave. Ahí es donde eligieron a mis papás y a todo el mundo, o sea, no hay manera de que sobreviva. Creemos que esto está realmente muy serio, está muy complicado lo que tiene. Entonces entra el doctor, vieron que me querían despertar, Esteban, para que me despidiera de mi familia. Querían que abriera los ojos, querían que obviamente viera a mis papás, viera a mi esposo, todos los familiares que habían ido, porque mis papás habían llamado a todo el mundo. Entonces están rodeados, en cuidados intensivos normalmente no meten a tanta gente, ¿no? Entonces estamos todos Ujú. rodeados alrededor y me pregunta el doctor, hola Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y yo, pues después de haber vivido lo que había vivido, yo les dije, pues yo me sentía como Hulk, o sea, excelente. Entonces lo primero que dice el doctor, ¿saben qué? Yo creo que ya se le llegó el daño al cerebro, yo creo que le hizo daño haber estado tanto tiempo sin oxígeno. Pensaron que tenía daño cerebral, porque yo les contestaba que yo estaba, y Claro. les hacía así, y les hacía muy bien. Entonces, es muy interesante porque todo este relato me costó mucho entenderlo. Estuve después de ahí prácticamente un mes en cuidados intensivos, sumamente grave. Mi cuerpo tardó en recuperarse. Yo no creo que haya sido casualidad, porque yo no tenía duda de que iba a salir con vida. Sin embargo, sí había un propósito por el cual estuve tanto tiempo en el hospital. Y te cuento por qué, porque obviamente tenía muchas complicaciones. Estuve aislada en un cuarto que me ponen en cuidados intensivos, llena de vidrios alrededor, porque era totalmente, altamente contagioso lo que yo tenía. Entonces muy aislada, muy sola, casi no podían irme a ver, podían entrar 10 minutos, un rato en la mañana y un rato en la tarde. Pero recuerdo que en una de las visitas que hizo mi esposo al cuarto, siempre me veían un rato a mí y luego cerraban la puerta y le decían los doctores que fueran con ellos para verlo. Y me acuerdo perfecto que ese día que él fue ahí, que estuvo conmigo un rato y me dice, bueno, ahorita vengo porque los doctores, me visitó él con los doctores, me dice, ¿quieren los doctores que salga con ellos? Y les dije, por favor no salgas, porque lo único que te van a decir es lo mal que estoy. Yo necesito que tú me creas que yo voy a salir de aquí con vida. Si tú sales de allá, vas a regresar con cara de muerto y no quiero verte, por favor, no salgas. Entonces les dijo que no iba a salir. Entonces, como ese momento hubieron muchos, pero hubo un momento clave que yo ya estaba muy cansada, Esteban, y obviamente devolvía cada rato, parecía estar muy, muy grave, muy enferma, y no entendían qué me pasaba. Y entonces, en una de las ocasiones pensaron, fíjate nada más la locura, llegaron a pensar que podía a lo mejor estar embarazada, porque seguía devolviendo, no era lógico, no era normal. Entonces se acerca una enfermera y me pregunta, imagínate, en un hospital de niños no están acostumbrados a tener a mujeres de 24 años y menos con un hijo. Me decían, oye, ¿no tienes posibilidades de que a lo mejor puedas estar embarazada? Claro, estas enfermeras son nuevas,
todas juegan, nadie tiene la historia mía, nadie sabe cuánto tiempo llevo en el hospital. Entonces en ese momento le dije, pero ¿a qué hora? Si llevo un mes aquí. Y en eso dije, bueno, pero antes no estaba aquí. Y entonces en mi cabeza hubo una confusión y empecé a llorar, Esteban. Aquello que parecía una tragedia fue la bendición más grande porque me puse a llorar tan profundo que fue la única manera en la que mis pulmones empezaron a expandir, a limpiarse, a oxigenarse. Pero fue tan fuerte el llanto que recuerdo perfecto de haber volteado a ver al cielo y le dije, Rafael, Dios, ya no puedo más. Si es que estoy embarazada, imagínate este bebé después de dos anestesias profundas o sea, no puede ser esto, por favor, ya, sáname, llévame, pero ya. Y ahí, Esteban, siento, donde viene un ser de luz, le llamo ángel, pero yo no vi alas, yo simplemente vi un ser de luz del lado derecho, otro del lado izquierdo, y veo perfectamente cómo empiezan a limpiarme, empiezan a lavarme, y mi hermana estaba ahí conmigo en ese momento. Y ella es testigo de que me dice, ¿qué te pasa? Yo, no sé, están lavándome, no sabía ni qué decir. Me lavan por completo, me quedo dormida 8 horas después de eso. Me quedé súbita, obviamente me despierto en la mañana siguiente, me avisan, no estás embarazada, tranquila, pero recibo una llamada que ahí estamos hablando del tiempo aquel en el que tenías que llevarte el cable hasta el otro lado del cuarto, no había celulares, no había todo lo que hoy tan fácil. Y entonces me dicen, hay una persona que insiste que quiere hablar contigo. Entonces, bueno, me la pasan. Yo no podía ni sostener porque estaba como la mujer biónica llena de cables, tubos, sumamente complejo. Y me dice, Ana Ceci, solo quiero decirte que ayer soñé contigo. Y soñé, y por eso les llamo ángeles, que dos ángeles bajaban a curarte y a limpiarte. Y que me dijeron, vas a estar bien. Si hubiera podido, Esteban, salto y le digo, es que yo anoche viví eso lo viví. Bueno, para hacerte la historia larga, corta, 2 días después salí de cuidados intensivos, 3 días después salí del hospital. Entonces fue ese momento cúspide donde dije, basta ya, pero un basta amoroso de decir, esto es suficiente, por favor, ya necesito salir de aquí. Y finalmente la que me recibió fue mi hija. Me la llevaron, tenía ya un añito. Entonces fue uno de los regalos más grandes. Pude verla ahora sí, abrazarla. Había perdido más de 25 kilos. Fue tremendo, pero ahí es donde yo te digo, Esteban, que para mí fue un parteaguas antes y después de esa experiencia tan hermosa. Wow, tremendo, tremendo relato, Ana. Ana Ceci, y la persona que te llamó era un amigo tuyo. ¿Quién era? Fíjate que es muy interesante esta pregunta, porque se llamaba Marta, pero jamás la volví a ver. Es alguien que sé que existe porque en algún momento me dijeron, es Marta de tu estudio de Biblia. Tuvimos un estudio de Biblia cuando éramos muy jóvenes. No sé ni cómo se apellida, no. Nunca, nunca, nunca supe más de ella. Entonces fue para mí un misterio. Traté de buscarla, obviamente traté de ver quién era, cómo se apellidaba, quién era su esposo, quién era. Nunca di con ella, solo sé que recibí esa llamada y que las enfermeras me la pasaron y que bueno, sé que existe porque en algún momento la tuve que haber visto, pero nunca la encontré. Es una pregunta que nunca me habían hecho. Vaya, ¿quién fue? Yo lo he comentado en algunas ocasiones. Nunca más volví a verla, pero sí sé que el mensaje que me dio fue categórico, o sea, vas a estar bien. Yo vi, dos ángeles te fueron a curar y a lavar. A lavar fueron sus palabras, que era lo que yo sentía que estaban haciendo. Y yo me veía y me acuerdo que mi hermana Marcela me decía, yo sentía que estabas como que alucinando. Pues sí, pues alguien que te está viendo dice, bueno, ¿qué está haciendo esta mujer viéndose así toda por todo? Y veía los pies y simplemente veía esa manera en la que me lavaban, me limpiaban y me sanaron. Yo pienso que lo que fue una salud total. Y bueno, a los 5 días salgo del hospital muy, muy, muy delgada. Me tomó mucho tiempo recuperarme. Pero bueno, hoy en día te puedo decir que he tenido muchas otras situaciones médicas porque una cosa, yo siempre he dicho que la salud más que en el cuerpo está en nuestra mente. Y yo siempre me he visto a mí como una persona sana.
porque siento que mi salud radica en el alma, o sea, radica en lo que yo creo que soy, Mm. pero somos seres que vivimos en un cuerpo vulnerable. Lo que sí es cierto es que milagrosamente mi cuerpo ha sobrevivido, gracias a cirugías, a ablaciones cardíacas, pero Esteban, nadie ha sobrevivido Rafael, muchas de estas cosas. sí, ¿Me Rafael explico? también. Bueno, Por y supuesto, la, mi y- Rafael adorado que siempre ha estado conmigo. claro, fíjate que la experiencia con Marta no es menor, ¿ah? Por algo apareció ese personaje ahí, ¿ah? Tú nombraste y pf, me resonó. Así que si de repente, imagínate que Marta está viendo esta entrevista acá, ya sabes, se contacta con el canal y yo les hago el enlace. Sí, gracias. Sería maravilloso. Sería maravilloso, Ana, Esteban. Ana Cecilia, eh, yo pensaba en tu infancia, toda esta infancia que tú viviste desde tan pequeña con la muerte tan cerca, ¿no? ¿Tú crees que de alguna forma el vivir desde pequeña con la muerte tan cerca te preparó para lo que venía, para esta SM, para todo lo que te ha tocado vivir en el futuro, más allá del riesgo a morir, sino que todo lo que tiene que ver con estas conexiones un poquito más trascendentes o espirituales? Y definitivamente que sí, Esteban, porque yo creo que desde pequeña, sin saberlo, yo practicaba y de hecho hasta jugaba, hasta con Rafael jugaba de que, bueno, ¿qué se sentirá morir? ¿Qué será no estar aquí? Y desde muy pequeñita, sin saber cómo ni por qué, porque en aquel entonces no existía todo esto de conecta con tu interior, todos estos meditaciones. Pues, yo creo que desde muy pequeña aprendí a lo que era meditar, la importancia de hablar conmigo misma, de hablar con mi cuerpo. Me pregunta si me preparó esto a la muerte. Yo te puedo decir hoy, no le tengo miedo a la muerte, pero ni por error. Creo que la muerte es tan natural como nacer y aprendí a ir de la mano de la muerte y la muerte sabe que voy a quedarme aferrada a la vida hasta mi último aliento